Estamos sacando un nuevo video para el canal y esta vez les traigo la review de uno de los nuevos juegos que salió en este mes de octubre. Les estoy hablando de el Nickelodeon's All Stars Brawl. Ya saben, este juego estilo Smash que, bueno, no es uno de mis géneros súper preferidos, la verdad, pero me dieron ganas de probarlo. A mí siempre me dan ganas de probar todo tipo de juegos. Y bueno, estuve jugando varias partidas, estuve probando distintos personajes, a ver cómo eran las mecánicas. Estuve también, siempre me interesa cuando sale un juego de pelea, ver videos de pro players, por ejemplo, jugando, a ver qué posibilidades hay. Pues ya saben, este tipo de juegos en manos de un pro player podés verle el potencial máximo, podés ver todos los combos que se pueden hacer y demás. Y bueno, justamente estuve viendo reviews de pro players del Smash jugando y más qué le pareció. Y la verdad que está bastante bueno el juego. Algunos lo criticaron obviamente porque están los típicos siempre que dicen que es una copia. Y bueno, por más que popularizó y por así decirlo creó el género del platform fighting los Smash. Y posiblemente el mejor platform fighting del mercado sea el Smash Ultimate por la cantidad de cosas que tiene. Este la verdad es un buen juego, es una buena alternativa para la gente que no juega Smash. A mí me gustó bastante, tiene bastantes mecánicas. Ahora tiene pocos personajes, pero tampoco pusieron un precio súper alto para conseguirlo el juego. Algunos juegos te los venden así de inicio a $60, pero este juego está bastante barato en Steam. Por más de que no tenga DLC ni nada, está bastante bien el precio. Tiene alrededor de 20 personajes. Tenés, bueno, el modo arcade para jugar ahí con la CPU. Tenés las partidas online, partidas ranked. Y bueno, cuando hablamos de gameplay tenemos bastantes posibilidades. También tenemos los light attacks, los heavy attacks, los special attacks. Te puedes hacer dashes aéreos, dashes hasta abajo puedes hacer, hasta arriba y hasta abajo. O sea, tenés un montón de direccionales de dashes. Tenés el taunt, tenés el botón bloqueo. Puedes hacer parry también, o sea, tenés bastante posibilidades. Los personajes están bastante rotos, hay que decirlo. Esto no sé si lo van a parchear o lo van a dejar así. El juego es muy rápido, es hasta más rápido que el Smash Melee. Y que bueno, por ahí la solución a esto es o añadir más vidas o si no, reducir el daño. Que bueno, no sé cómo lo van a hacer eso para equilibrarlo más el juego. Pero eso sí, los personajes están bastante rotos. Hay algunas habilidades, por ejemplo, de Power Toastman, que es el heavy para arriba, que es el lengüetazo ese que lo noqueas de una. O sea, ni bien empieza la pelea lo puedes noquear con esa habilidad. Y bueno, así como hay otros personajes como Cat Dog, que está totalmente roto también, que tienen una hitbox gigante. No sé cómo lo van a hacer, no sé si lo van a parchear, lo van a dejar así o van a añadir más vidas, como lo estoy diciendo. Pero bueno, el juego está bastante bien. Por ahora tiene pocos personajes, pero ya saben cómo es este tipo de juegos. En los juegos de pelea en general son así. Salen con un poco de contenido, no salen con tanto contenido. Y a medida que va pasando el tiempo, van sacando DLCs, van sacando stage. Como único punto negativo, la verdad que pondría solamente el hecho el tema del audio del juego. Queda como un poco... Voy a decir lo mismo que dije cuando jugué al juego de Hot Wheels, que queda como muy vacío el juego, por más que tiene una buena banda sonora, los escenarios, los stage y demás. Para mí queda un poco vacío el juego sin que los personajes hablen cuando atacan y demás. Solo se escuchan los sonidos de los golpes, pero los personajes no hablan en ningún momento. A mí me parece que faltaría eso, o un narrador que comente lo que esté pasando o algo así, porque queda un poco vacío el juego. Eso no me gustó, es lo único que no me gustó del juego. Y iba a poner como otro punto negativo el tema de los personajes, pero como eso obviamente lo van a arreglar con el tiempo porque van a sacar DLCs y demás, no lo voy a incluir como punto negativo. Solamente voy a decir eso, que deberían mejorar el tema del audio para mí. Queda como vacío el juego sin sonidos y demás. Por el precio que tiene y por lo que es el juego en general, esta vez sí lo voy a recomendar. No es por ejemplo con bueno, Street Fighter, que bueno, sale a precio completo y después sacan 900.000 DLCs y terminás pagando el triple o el cuádruple del precio original. En este caso, por el precio que tiene y por el contenido que tiene, yo creo que vale la pena si es que les gusta el género este de, bueno, de platform fighting.
Así que nada, espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y chau.